estoy peinando para ustedes porque tenemos un segundo bloque que se rompe solo. Si acabas de sintonizar UCL, ya que estamos en la old school de la televisión, esto es un show periodístico del más acá y del más allá. Es también un streameo, es también un programa de radio y es un programa de televisión, porque de esa manera nos conectamos. Y justamente, hablando de conectarnos, hablando de intercambiar opiniones y saberes, la persona que tenemos del otro lado y que vamos a presentar el día de hoy es una investigadora paranormal. Pero no suficiente con eso, también es periodista, es una comunicadora, es una hacedora y productora de todo lo que tiene que ver con el mundo paranormal. Y la tenemos del otro lado porque va a abrir sus archivos, los archivos de Mara Fendel. ¿Cómo estás, Mara? Hola, buenas noches, Noel, buenas noches, Jimé. Qué lindo escucharlos, qué lindo verlos. Muy lindo verte a vos del otro lado. Veo que estás como en tu salón, en tu escritorio. Estoy en mi lugar de trabajo, en el lugar en donde me gusta investigar, guardar, archivar y enterarme y profundizar mucho más en los temas que tanto me interesan. Así que estoy en mi lugar en el mundo, digamos. Me gusta esto. Bueno, acá esto es mundo aparte, así que esto de generar tu lugar en el mundo está buenísimo y tiene que ver con el programa. Y para abrir tus archivos, si a vos te parece, y según lo que vos me comentaste en la preproducción que tuvimos del programa, me hablaste de un caso icónico, ¿no? Mira, hoy vamos a hablar, y tiene algo muy especial para mí, vamos a hablar del fenómeno poltergeist, mejor documentado a nivel oficial en la historia de todos los tiempos. Wow. ¿Por qué? Porque vamos a hablar del caso Rosenheim, que ocurrió en Alemania y que no solo es uno de los más documentados y uno de los que a mí más me interesan, y es uno de los que más ha llamado mi atención en todos estos años, porque se trata de un fenómeno poltergeist y tengo la suerte de estar bastante conectada con el fenómeno poltergeist. Y digo suerte porque, bueno, en algún momento les voy a contar el motivo que me lleva tan profundamente a conocer el fenómeno poltergeist y a investigarlo. Así que vamos a hablar hoy del caso Rosenheim, que ocurrió en Alemania en 1967, un fenómeno muy, muy interesante. Me encanta, un caso entonces icónico, el más probado en toda la historia y que sucedió en los años 60. Es toda suya la explicación, Mara. Bueno, en principio vamos a contar, vamos a hacer una diferencia entre lo que se creía que era el fenómeno poltergeist y lo que se descubrió que es. En la antigüedad el fenómeno poltergeist se creía que eran duendes o fantasmas, por eso el vocablo poltergeist está compuesto de dos palabras en alemán, poltergeist, que es Polt, que significa duende, y Geist, que significa ruido. Al unirlos, se empezó a llamar a este fenómeno poltergeist. Ajá. Pero, luego de muchos años y mucha investigación, se descubrió que no es un fenómeno que se produce por un duende, como se creía en la antigüedad, por un fantasma o por un espíritu, sino que es un fenómeno que producimos algunas personas porque tenemos una gran energía que no podemos o no sabemos manejar y que interfiere en los objetos y sobre todo en aquellos objetos que se manejan con energía, ya sea electricidad, ondas magnéticas, ondas de radio y demás. Hecha esta diferencia, o sea que parte de nosotros esto, el fenómeno poltergeist, lo entonces generamos nosotros. Claro, no lo podemos tirar para afuera, sino que somos nosotros mismos los que provocamos esto. Somos nosotros, exacto. Wow. Y es un fenómeno bastante poco común. Ahora, sabiendo esto, como decía, vamos a ir, que creo que tenemos unas fotitos por ahí, y vamos a empezar a contar esta historia, empezar a desgranarla un poco para que ustedes puedan ir viendo y contando. Esta historia comienza, como les decía, en 1967 en la calle Königstrasse, en el número 13, en un bufete de abogados de los más grandes de Alemania, y el dueño era un gran abogado muy reconocido, Sigmund Adam. El propietario de este bufete, bueno, se encuentra con que un día contrata a una nueva secretaria administrativa y la primer mañana que esta secretaria empieza a trabajar, llamada Anne-Marie Schneider,
suceden cosas bastante increíbles, no solo para los compañeros de trabajo, sino para él también. Esa mañana Anne-Marie entra al guardarropas del bufete de abogados y cuando va a colgar su abrigo, empieza a balancearse sobre ella una de las lámparas. Esta lámpara tenía muchos foquitos, muchos foquitos, muchas bombitas. Y uno de sus compañeros de trabajo le advierte que sobre su cabeza se estaba balanceando de manera desmedida esta lámpara, y por suerte ella al momento se corre de ahí y empiezan a explotar los focos arriba de su cabeza. Wow, sí, si hay un indicador de energía fuerte, yo creo que tiene que ver, no sé, me corregirás vos, pero Mara, debe tener que ver, ¿no? Algo con cuando se empiezan a romper electrodomésticos, se empiezan a quebrar foquitos, hay algo de energía muy fuerte, ¿no? Ahí. Abrir puertas de la radio acá, del otro lado. Recién. Claro. Exactamente. Cuando el fenómeno poltergeist tiene eso, como es un fenómeno energético, interfiere con todo lo que tiene que ver justamente con diferentes tipos de energías y diferentes fluctuaciones de energía. Entonces es que por este motivo vemos ahí en las imágenes que Anne-Marie, cada vez que entraba al bufete de abogados, empezaban a producirse estos fenómenos. Generalmente comenzaban con el balanceo de las lámparas y seguidos de la explosión de los focos. En un momento y en aquella época se utilizaban mucho los tubos fluorescentes para iluminar grandes sectores, o generalmente las oficinas se utilizaban mucho. Sí. ¿Qué empezó a pasar? Se empezaron no solo a descomponer, sino que a retorcerse las tulipas, los portatubos. ¿Y qué pasaba? Se quedaba totalmente a oscuras toda la oficina, toda la empresa. Bueno, esto era lo primero que empezó a pasar. Luego, y después de 2 o 3 días de Anne-Marie trabajar en este lugar, y ahí como veíamos, se empezaron a dar otros fenómenos. Este fenómeno, que pudimos ver hace un segundito nada más, empezaron a levitar algunos objetos en la oficina. Acá vemos como uno de los compañeros de trabajo de Anne-Marie está mostrando que hay una lapicera volando sola. Tranqui. Bien. O sea, nadie lo podía creer y que hicieron documentarlo. Es por esto que este caso es uno de los, como decíamos al principio, más documentados en la historia de los fenómenos paranormales. Y sobre todo en aquella época en que, tengamos en cuenta, no había a mano tan comúnmente una cámara, ni nada para filmar, ni nada por el estilo. Entonces, teniendo esto, es una de las acreditaciones más importantes que tenemos respecto a este caso. Otra de las cosas y de los fenómenos que empezaron a pasar cuando Anne-Marie empieza a trabajar en este lugar es que los empleados empezaron a quejarse de extrañas voces que escuchaban en las comunicaciones telefónicas, aparte de las de ellos y la otra persona en el otro lado de la línea. Otra cosa también que empezó a suceder, luces extrañas que empezaban a gravitar por encima de las cabezas de ellos cada vez que explotaban los focos en las oficinas. ¿Pero cómo no echaron a esta mujer? Las oficinas se quedaban a oscuras. ¿Cómo? ¿Cómo no echaron a esta mujer? Porque, a ver, sin discriminación, pero digo, yo contrato a una persona y me empiezan a levitar luces en la cabeza y yo le digo, bueno, te agradezco mucho, claro, te agradezco mucho, pero es tiempo de que busques otros lares laborales. Otros rumbos, claro. El tema es de tus fenómenos paranormales. Claro, pero eran abogados. Claramente no, lo último que iban a pensar era en un fenómeno paranormal. Claro. Le buscaban toda la explicación lógica, entre comillas, para estos fenómenos, pero bueno, llegó un momento en que claramente no había forma. Bueno, volviendo al tema, aparte de estas luces que levitaban cada vez que la oficina quedaba a oscuras porque explotaban todas las bombitas, acá estamos viendo en una de las imágenes cómo sillas son arrojadas encima del resto de sus compañeros, el resto de los empleados. Tranqui.
Bueno, acá hubo un quiebre bastante importante en lo que creían los compañeros, lo que creía el dueño del bufete de abogados y Anne-Marie. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento también empezó otro fenómeno bastante extraño. Empezaron en las 5 semanas en las que transcurrió todo esto, empezaron a sonar los teléfonos de golpe. Cuando se levantaban las líneas no había nadie del otro lado, y al margen de eso empezaron a sumarse de manera estrepitosa las llamadas a un número de teléfono en particular que nadie hacía, porque incluso se daban durante la noche. Estas llamadas telefónicas eran al número 119 que daba la hora, y esto es un dato que quiero que tengan presente, porque se van a dar cuenta al final de todo este relato por qué es que hago hincapié en esto. El 119 en Alemania era el equivalente al 113 en alguna época aquí en la Argentina, sí, que es el que daba la hora. Sí. Luego de esto, ya cansado y asustado, Herr Adam, que era el dueño del bufete de abogados, se comunica con un prestigioso doctor, que es el doctor Hans Bender, que seguramente lo vamos a tener ahí en alguna de la tercera imagen que tenemos por ahí. Vamos a ver al doctor Hans, ahí está, lo tenemos al doctor Hans Bender. Quiero que lo miren bien, porque fue una eminencia, falleció en 1991, y él fundó el Instituto de Parapsicología de la Universidad de Friburgo. Este hombre, junto a un equipo de, escuchen bien, 40 personas especializadas en estos temas paranormales, empezó a principios de diciembre de ese año la investigación del caso. El equipo se instaló en el bufete de abogados para medir, bueno, las fluctuaciones de voltaje, los campos magnéticos, se controlaron los cambios de temperatura, y aquí tenemos una foto muy, muy especial que quería que vieran, porque se empezó a estudiar a Anne-Marie, porque se dieron cuenta que cada vez que Anne-Marie llegaba al bufete de abogados empezaban todos estos fenómenos. O sea que y esta foto que vimos, ahí. O sea que hasta este momento no lo habían... Nadie lo había notado. Vinculado. Esto es como el meme, no sé si alguna vez lo viste, Jime o Mara, que hay un meme de un tipo que está así como muy nervioso y que conecta las cosas como en una ¿qué es? Una especie de panel que conecta como esto, sí, con esto, con esto, con esto, con esto, sí, y te da como resultado esto. Bueno, nadie había hecho la conexión entre el hecho de que justo... Nadie la había vinculado ni de casualidad a Anne-Marie con este tema. Claro. O sea, todos se daban cuenta de que algo pasaba, pero claro, Anne-Marie era una más de los empleados que estaban en el lugar cada vez que sucedían las cosas. Podía haber sido ella, como podía haber sido cualquier otro de los empleados. Y entonces ahí tomaron la decisión es que Anne-Marie era nueva. Claro, y ahí tomaron la decisión entonces de empezar a estudiarla a ella. Claro, y Hans Berger, que es quien habíamos mencionado al principio, es quien hace el primero de estos experimentos, en donde vemos que ante la presencia de Anne-Marie, cuando hacen el primer experimento con esa bombita eléctrica que vemos explotar en la imagen, esta en particular, sí, ella cuentan que estaba muy nerviosa y casi al borde de un ataque de histeria. Lo cierto es que cuanto más presión o más tensión acumulada, más violentos eran los fenómenos paranormales que Anne-Marie podía provocar. Entonces, ahí Hans Bender llega a la conclusión de que quien provocaba todos estos fenómenos paranormales en este bufete de abogados era Anne-Marie. Entonces, el Herr Adams, que era el dueño del bufete de abogados, decide darle una semana de vacaciones a Anne-Marie para confirmar las sospechas. Claro, no, para confirmar más que nada las sospechas de Hans Bender. Creo conveniente que te tomes unas vacaciones. Pero en el experimento él descubre que mientras ella más nerviosa estaba, peores eran los episodios. Entonces capaz le dije, bueno, tranquilízate un poquito y cuando vuelva capaz que ya está, ¿no? Capaz que ya está tu puesto. Claro, literal.
literal, porque esa fue la idea. Porque además, bueno, acá no estuvo documentado, pero había un fichero, que no son como los que conocemos, pero eran todo un mueble de hierro que pesaba unos 200 kilos aproximadamente, y lo hizo levitar aproximadamente unos 30 centímetros. Vamos. Luego de ver esto, es cuando deciden darle esta semana de vacaciones a Mary para reconfirmar lo que Hans Bender había investigado y lo que Herr Adam había sospechado por el motivo por el cual ya estamos viendo, ¿no? Sí. Mary a la mañana siguiente no fue a trabajar y automáticamente pararon todos los fenómenos paranormales en el bufete de abogados. Después de esta semana, claramente Mary fue despedida de la oficina y todo volvió a la normalidad. Esta es la última imagen que se tomó del bufete de abogados en los años 70 y hasta ese momento nunca más volvieron a suceder este tipo de fenómenos paranormales, y Bender comentó luego de varios años que después de 38 casos de fenómeno poltergeist que él había estudiado, había documentado hasta ese momento, el caso Rosenheim fue el más espectacular que había conocido y con el que mejor trabajó, porque pudo documentar ampliamente todos los fenómenos que Anne-Marie podía producir solo con ponerse nerviosa. Y ahora vamos a dilucidar el por qué yo les había comentado que quería que tengan presente el tema de la hora en que de la línea telefónica al que se llamaba constantemente. Era la línea que daba la hora, y después se supo por qué. Anne-Marie estaba tan incómoda en ese lugar y se sentía tan mal que estaba constantemente pensando en qué momento llegaba la hora de irse. Claramente su propia energía era la que hacía estas llamadas telefónicas y siempre al número de la hora. Entonces, esto lo comprobaron en laboratorio, poniendo nerviosa a Anne-Marie, y empezaba a sonar el teléfono del laboratorio, a llamar el teléfono del laboratorio al número 119, que era el que daba la hora. Así que claramente Anne-Marie fue la que mejor se documentó en la historia de los fenómenos paranormales y de lo que llamamos fenómeno poltergeist. Así que hoy hemos conocido uno de mis archivos, que es el que más me ha interesado. Esta es la última fotografía que se le tomó a Anne-Marie ya mayor. Cuando ella empezó a trabajar tenía alrededor de 23 años. Esta es una de las últimas fotografías y no se supo nunca nada más de ella, no se le pudo seguir el rastro. Pero uno de los compañeros dejó trascender en algún momento que Anne-Marie dijo que para ella era normal que estas cosas pasaran y que estaba acostumbrada y que la gente siempre la rechazaba porque claramente la mayoría se daba cuenta que estos fenómenos tenían mucho que ver con su presencia y claramente no se equivocaban. Claro, porque acá me preguntaban desde producción, que le surgió la duda de si había cierto cortocircuito, si se quiere, entre el lugar y la persona, como que esa persona podía molestar al lugar o viceversa, el lugar no sentirse como cómodo con la presencia de Anne-Marie, pero en realidad ella llevaba toda su energía a todos lados donde iba. Exactamente. En este caso, y por tratarse de un fenómeno poltergeist, es la persona la que interfiere, la energía de la persona es la que interfiere con el lugar y, digamos, por llamarlo de alguna manera, alborota el lugar. Es la propia energía de la persona. Cuando se trata de espíritus, de entes o de manifestaciones, en ese caso sí, la manifestación o la persona pueden sentirse incómodas una con la otra y entonces sí empezar a manifestarse algunas cosas con respecto al lugar. Puede el lugar no aceptar a la persona y viceversa. Bueno, me encantó este primer episodio de tus archivos, porque a la vez también nos ayuda a entender el fenómeno poltergeist, de alguna manera ejemplificando y dando un génesis sobre cómo surgen este tipo de cosas, porque me parece que en
imaginario popular siempre esto sucede por el lugar. Viste que siempre se dice, esta casa está encantada, este lugar está encantado, tal situación ocurre porque, por el lugar donde habita esta gente, pero en realidad tiene que ver con las personas que habitan ese lugar y no necesariamente con el lugar. Ahora, después, imagino que nos lo contarás en otro episodio, que la energía puede quedar como impregnada en sitios, ¿no? Por supuesto, la energía residual es muy poderosa y tenemos que tener cuidado con eso porque puede también generar fenómenos paranormales muy importantes, muy agresivos en muchas ocasiones, así que hay que tener mucho cuidado con este tipo de energía residual y espiritual. Y es por eso que me pareció interesante hacer la salvedad al principio de qué era lo que se creía que era un fenómeno poltergeist y qué es lo que se descubrió luego, que era después de investigar mucho. Y nuestra energía, cuando es muy fuerte y también es una energía emocional, puede interferir mucho con nuestro entorno, incluso a veces con las personas, no solamente con los objetos o con las energías de los objetos, sino también con las personas, y en algún momento hablaremos de qué manera puede también interferir nuestra energía poltergeist con otras personas. Y es muy interesante y te puedo asegurar que te puede llegar a sorprender. Clara, concisa y muy interesante tu caso, tu archivo de hoy. Gracias, Mara Fendel, por estar del otro lado y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, chicos, y la semana que viene con otro de los archivos quizás más interesantes o más misteriosos todavía. Así es, señora. Mientras tanto, nosotros, en minutos nada más, descubriremos un caso aparte de un youtuber que desapareció para siempre en una de sus exploraciones, no podemos decir urbana, pero sí en el medio del desierto. Y además, tendremos nuestro relax de mente para sacar las telarañas mentales con Fran, la Torraga y su paja mental. Todo eso y mucho más en Mundo Aparte que en un ratito.